Existen diversas asociaciones internacionales que han centrado esfuerzos en clasificar cada una de estas cefaleas para todos hablar el mismo lenguaje y unificar criterios en el estudio y en el tratamiento. Sin embargo, pues existen muchas clasificaciones que dependiendo desde el punto de vista de cómo abordemos a nuestro paciente, vamos a tener nosotros la oportunidad de conocerlas. Hablar precisamente de cefaleas, pues es un tema muy extenso que nos podemos llevar pues muchas semanas hablando de cada una de las cefaleas primarias, pero no es el objetivo. El objetivo es crear o fundamentar un pensamiento para el abordaje de estas cefaleas, ya que puede ser un síntoma tan ominoso de muerte inminente, de peligro a la vida, peligro a la función, o algo tan inocuo asociado a algún problema, trastorno anímico, por ejemplo. Sin embargo, pues independientemente de la causa, el detrimento en la calidad de vida para nuestros pacientes, pues es importante dar un diagnóstico correcto y por lo tanto, pues un tratamiento adecuado. El objetivo de este taller no es propiamente la revisión monográfica, revisión bibliográfica, sino ejemplificar situaciones que podemos enfrentarnos nosotros el día a día en la práctica y poder guiar un algoritmo diagnóstico para pensar en una cefalea primaria o secundaria. Ya la gran mayoría conocemos pues las cefaleas primarias más frecuentes en nuestro medio. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ciertas perlas clínicas para poder abordar y que no se nos escapen causas secundarias. Como es un taller, pues va a ser dinámico. Los micrófonos van a estar abiertos para quien guste opinar a lo largo de la charla. Vamos a ver 4 casos clínicos y sí voy a necesitar mucho su participación. Esto ya lo hicimos el ejercicio con los residentes de segundo año en medicina familiar. Para mí fue algo pues placentero, sí siento que rindió frutos y esperemos que deje la misma enseñanza en este foro. Así que sin titubear pueden abrir su micrófono y opinar. Comencemos con el primer caso clínico. Tenemos una paciente femenino de 39 años con cefalea de 4 meses de evolución. Esta tipo pulsátil, localizada en región cervical izquierda, en región occipital y retroauricular y en el temporal ipsilateral. Esta la presenta a primera hora de la mañana. Es diaria con exacerbaciones durante el día, o sea, se hace más o menos intensa, acompañada de síntomas autonómicos ipsilaterales, como lo es congestión nasal, así como fotofobia y sonofobia. Se le hace una exploración neurológica y esta resulta normal. Aquí empezamos a abrir micrófonos. Quien guste participar y nos pueda opinar algo acerca del caso, podemos abrir con la pregunta de si creemos que esta cefalea es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria. Quien crea que es una primaria o secundaria, también me gustaría conocer el sustento por el cual opina esto. Si hay algún residente de segundo año, no sean tramposos, ya conocen los casos, dejen a los demás. Nadie, ahora sí que escojo yo de la lista. Bueno, voy a escoger yo a alguien para hacerlo un poquito dinámico. Acuérdense que más que una sesión bibliográfica, pues va a ser un taller propiamente. La doctora Angélica Ogaz, si nos hace el favor de darnos la aportación al caso. ¿Sí me estoy escuchando? Sí, doctor, sí lo escuchamos.
Angélica, ¿fuiste la elegida, Angélica? Ponle el sonido. Ahí está, ¿sí? Sí. Me perdí aquí en los cuadritos. Bueno, ay, es occipital, retroauricular y es de un lado. Estamos preguntando que más o menos qué tipo de cefalea es, doctor, o cuál fue la pregunta, me perdí. Acabo de A entrar. grandes rasgos es si creemos que esta cefalea es una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Dependiendo de la respuesta, me gustaría escuchar o saber qué elementos del caso clínico tomaría en cuenta para decir que es una u otra. Bueno, cuando vi hacia el caso, a grosso modo, pensé que pudiera ser como una cefalea tipo migrañosa y se me imagina que es cefalea primaria porque no se da ningún antecedente. Cuando es secundaria, pudiera haber alguna otra patología de fondo que condicionara la cefalea. Eso creo yo. Ok, entonces tenemos la opinión de una cefalea primaria, siendo la principal el comentario de migraña. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Adriana Montaño. Mire, Hola, bueno, doctor, ¿qué tal? yo concuerdo con la doctora Ogas. A mí me parece que es una cefalea primaria, ¿verdad? Dado que, pues, es una paciente de 39 años, el dolor, pues, es localizado. Me imaginé cuando vi el caso, que podría tratarse precisamente de una cefalea de tipo migrañoso. Muy bien, muchas gracias. Cerramos con una tercera opinión al respecto para continuar con el caso clínico. No sé quién le gustaría abrir su micrófono y opinar, sobre todo si alguien opina lo contrario, que esta sea una cefalea secundaria. Me gustaría escuchar la contraparte. Bueno, vamos a darle la oportunidad a un caballero, y en este caso, pues ni modo por llamarse así, Tocayo Salvador Hinojosa. Si nos puede dar su aportación, por favor, doctor. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted qué tal? Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y por la plática. Sí, efectivamente, yo creo que es una cefalea, primaria y con características de ser de tipo migrañoso, aunque me llama la atención que, dice ahí el caso que se da a primeras horas de la mañana. Por lo regular, las tipo migrañosos, si mal no recuerdo, se presentan ya en el transcurso del día. Y bueno, pues también tendríamos que ver ahí si pudiera ser parte de una hipertensión por la edad de la paciente, sí, de la paciente. Muy bien, nos quedamos entonces que es una primaria, pero nos hablan un par de aristas, que es la primera hora de la mañana, y abriríamos un poquito el abanico de posibilidades a una causa secundaria de hipertensión. Así es. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, saludos, doctor, gracias. Bien, partiendo de la primicia que debemos de abordar a nuestros pacientes, pensar siempre en una causa secundaria, hay que indagar o tratar de extraer de nuestro caso clínico lo que llamamos banderas rojas. Las banderas rojas van a ser una serie de signos y síntomas que nos pueden orientar a una probable causa secundaria. En esta paciente existen un par de banderas rojas que irían en contra de una cefalea primaria.
Ya el doctor mencionó una de las banderas rojas que sería se presenta a la primera hora de la mañana. ¿Alguien me gustaría comentar alguna otra bandera roja que identifiquen en el caso clínico de esta paciente? Hola, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Mi nombre es la doctora Andrea Pérez Acosta y yo creo que sería uno de los signos autonómicos, que sería la congestión nasal. Ok. ¿Eso lo tomaríamos como bandera roja? Pues de que o sea, sería algo que fuera una cefalea secundaria, algo que nos llamara la atención de que no fuera una cefalea primaria. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien Ok. más? ¿Otra bandera roja que logren identificar en nuestro caso clínico? La región en la que se presenta, doctor, nos refiere que el caso clínico que sería en la región cervical izquierda y la región occipital y retroauricular. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. La localización no es una localización típica, por ejemplo, de una migraña que usualmente suele ser hemicraneal. La región retroauricular saldría un poquito de esta localización anatómica y también la región cervical a nivel izquierdo. Esta localización nos hablaría o nos sacaría un poquito del contexto de la migraña. Y agregando otra bandera roja también, que yo creo que es la más importante, es la cefalea de 4 meses de evolución. Esta temporalidad de 2 a 4 meses se considera o entra en el concepto de lo que llamamos cefalea aguda de novo, y hay que abordar a nuestro paciente para descartar alguna lesión estructural. Efectivamente, esta paciente se aborda, se le hace un estudio de neuroimagen, en este caso una resonancia magnética de cráneo con gadolinio, y observamos una lesión en la secuencia de T1 con gadolinio, que está localizado en el ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo, que desplaza un poco las estructuras de línea media y también compromete la región cervical alta en la unión que es bulbo cervical. Por eso la lesión genera dolor a nivel cervical del lado izquierdo. En su evolución, esta paciente se le reseca el tumor, se da tratamiento de soporte y la cefalea mejoró por un periodo de 2 semanas, pero esta volvió a recurrir. ¿Qué ocurre con esta paciente? Realmente esta lesión que se catalogó a final de cuenta por histopatología como un meningioma no era la causa de la cefalea, ¿fue un hallazgo o qué está ocurriendo con esta paciente? ¿Alguien quiere dar su aportación? Bueno, igual me voy a ir por dedocracia. Sería doctora Jacqueline Díaz, por favor. Jackie. Bueno, pasamos con alguien más, doctor Ulises García. Sí, doctor, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches, muchas gracias. A ver, no entendí, perdón. Sí, la pregunta o la observación es de qué habrá pasado en el contexto de la cefalea de esta paciente. ¿Realmente la tumoración que encontramos no era la causa de la cefalea? ¿Fue un hallazgo? ¿O qué está ocurriendo?
Bueno, yo creo que dentro de el estudio de la resonancia fue el protocolo de una cefalea atípica. Entonces, por eso es que pudimos, bueno, en este caso se pudo identificar que tenía un tumor. Yo creo que eso es lo importante en este caso, que si identificamos una cefalea atípica, pues tenemos que buscarle más, no nada más quedarnos con el simple diagnóstico de cefalea como tal. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bien, si nos vamos a catalogar esta cefalea como una primaria, más que migraña, tendría o cumpliría los criterios clínicos según la Sociedad Internacional de Cefaleas en su versión 3 para una cefalea hemicránea continua. Esto por los síntomas autonómicos que se mencionan que son ipsilateral a la cefalea y porque nunca cambia propiamente de lado, es siempre de un solo lado. Con ese principio se le ofrece a la paciente indometacina, 75 miligramos cada 8 horas, lo cual es el tratamiento de elección para esta cefalea y responde y está libre de cefalea. En este caso clínico ilustramos pues una situación atípica, como bien se menciona, una cefalea que no reúne criterios del todo para una cefalea primaria, que nos recordaría alguna de ellas, pero que tenemos algunas aristas, algunas banderas rojas que nos hacen sospechar en algo más. Vamos hacia el protocolo, detectamos una lesión que pudo haber generado otro trastorno o discapacidad a futuro, se le da tratamiento, no mejora y replanteamos la posibilidad que manejamos desde el inicio de una cefalea primaria. Aquí lo que nos llevó a eso pues fueron las banderas rojas que ya mencionamos. Bien, pasando al caso clínico número 2, si alguien tiene dudas o preguntas, adelante. Sí, la dosis de la indometacina, la cápsula viene de 25 miligramos, si no mal recuerdo. Entonces serían prácticamente 3 cápsulas cada 8 horas, no es muy alta la dosis. La presentación que tenemos a nivel institucional sí viene de 25 miligramos, pero sí hay algunas presentaciones de 75 miligramos. Y la dosis máxima, pues estaríamos a una dosis media realmente. Aquí lo único que habría que vigilar es la tolerancia gástrica del paciente, si la llega a tener o no, que por ser una paciente joven, sin ningún comórbido y ningún otro medicamento, pues no tendría que haber mayor problema para poder tolerar esa dosis de indometacina. Ok, gracias. Nos comenta Miriam Fernández, doctor, que si entonces se consideró que fue un hallazgo del tumor. No, en particular esta paciente tenía 2 tipos de cefalea. La lesión tumoral estaba consignando más el dolor cervical y el dolor retroauricular, y el dolor temporal y las manifestaciones autonómicas formaban parte de una cefalea primaria que era la hemicránea continua. Este paciente tenía 2 tipos de cefalea, una secundaria que más que una cefalea era propiamente una cervicalgia, acompañada de una cefalea primaria que era una hemicránea continua. No sé si respondí la pregunta, doctora Miriam. Perfecto. Entonces continuamos en el caso clínico número 2. La dinámica es similar. ¿Qué opinamos del caso primario y secundario? ¿Por qué? ¿Y qué banderas rojas logramos identificar? Tenemos una paciente femenino de 18 años, la cual no cuenta con comórbidos ni antecedentes de relevancia. Presenta cefalea en región frontal, parietal y ocular izquierda asociada a náusea, osmofobia y fotofobia. Esta de tipo pulsátil con duración de 8 horas de intensidad moderada, la cual cede de manera espontánea después de una siesta. Ella acude al servicio de urgencias por recurrencia de la cefalea, ahora con intensidad severa, pero sin cambio en el patrón de la crisis, solo aumento de la intensidad. La exploración física neurológica sale normal.
En ella igual, su abordaje y conducta a seguir. Si a alguien le gustaría participar, si es una cefalea primaria, una cefalea secundaria. ¿Puedes hacer el favor de regresarnos al caso clínico para poderlo leer, por favor? Sí, claro. Ahí va. Ahí está. Pues yo creo que entonces a todos siempre les ponemos, bueno, yo les pongo a todos migraña porque siempre pienso en ello cuando los veo. Por lo de que desaparece después de dormir, pues de descansar, yo tendería a pensar que es primaria, pero bueno, la verdad no sé. ¿Alguna cefalea en particular, doctora, que recuerde según los criterios de diagnóstico que esta paciente cumpla con esos criterios para poder decir, ok, es una cefalea primaria y le pongo el apellido X, Y, bla, bla, bla? Por la duración yo pensaría que es migraña, pero sí, vamos a decir que sí. Ok, una migraña tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Yo también creo que es una migraña y los focos rojos que vemos ahí, veríamos la fotofobia, las náuseas, el tipo de dolor pulsátil, ¿sí? Y el tiempo de duración y cede sin ningún analgésico más que descansando. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra aportación? Doctor, buenas noches. Yo nada más preguntaría desde cuándo presenta la cefalea, porque ahí no dice. Perfecto, importante saber cuántos eventos y desde cuándo. El que mencionamos arriba es el primer evento y el que lleva a servicio de urgencias a la paciente es el segundo evento. Doctor, pregunta, ¿tiene que ver con su periodo menstrual, con su ciclo menstrual? No, no nos da un componente catamenial, por lo menos en esta ocasión. Ok, gracias. Quien hizo la observación desde cuánto o cuántos eventos de esta índole ha tenido la paciente es una observación clave en este caso. Me gustaría saber por qué se hizo la pregunta de manera dirigida. ¿En qué nos daría luz ese dato o qué cambiaría en nuestro abordaje? A ver, yo vuelvo, perdón, buenas noches, soy Guadalupe Beltrán. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Con la pregunta original de si es primaria, creo yo que es primaria por la edad, pero aquí es importante como bandera roja que está localizada hacia el hemicráneo izquierdo, o sea, región frontal parietal y ocular izquierda. Ok, la localización la tomaríamos como una bandera roja. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Y desde ese punto de vista, pues como dicen mis compañeros, yo creo que vemos un dolor de cabeza y la mayoría pensamos en migraña, pero habría que recordar también, por ejemplo, neuralgia del trigémino o algún otro problema neurológico que pueda estar ocasionando la cefalea. Ok, muchas gracias, doctora.
En este caso, la bandera roja que tenemos es el número de eventos que nuestra paciente ha presentado. Solo son 2 eventos. Si bien la cualidad, la intensidad, la duración, la localización y los síntomas acompañantes de la cefalea cumplen absolutamente todos los criterios para una migraña, salvo el criterio de temporalidad o de recurrencia. Recordemos que según los criterios de la Asociación Internacional de Cefaleas, para decir que un paciente tiene migraña sin aura, necesita presentar 5 eventos que cumplan las características clínicas de migraña. Esta paciente solo tiene 2. Y pacientes que presentan aura necesitan tener 2 eventos. Esta paciente no tiene aura. Por lo tanto, categóricamente, yo no puedo decir que mi paciente tiene migraña. Quizás sí lo vaya a hacer, porque como dicen, se ve como perro, hace como perro, pero todavía no tengo propiamente la prueba fidedigna de que lo sea. Por lo tanto, abordo a mi paciente, le hago una resonancia magnética de cráneo con gadolinio, la cual es normal, y los laboratorios generales son normales. En el seguimiento de la paciente presentó un evento mensual de intensidad moderada a severa con las mismas características, por lo cual se diagnostica de forma retrospectiva en una migraña episódica sin aura y se instaura un tratamiento abortivo por ser todavía episódica, no ser crónica. Hay que conocer bien los criterios que nos van a confirmar que se trata de una cefalea primaria, porque va a determinar el abordaje o no que le vamos a hacer a esta paciente. Si esta paciente ya habrá tenido más de 5 eventos, no me molesto en hacerle el estudio de neuroimagen y con toda seguridad, sin ninguna otra bandera roja, le instauro un tratamiento abortivo. Bien, ¿dudas, preguntas de este caso clínico? Doctor, yo tengo preguntas. Claro. ¿En qué parte del ciclo familiar se encontraba la paciente? ¿En qué parte, qué, perdón? ¿En qué fase del ciclo de la familia se encontraba la paciente? Desconozco el ciclo de la familia, doctor, si me ilustra al respecto. Bueno, es que por la edad de la paciente, yo creo que la paciente está en una fase a lo mejor de independencia, o pudiera ser precisamente para revisar lo que es la dinámica familiar. Tendríamos que revisar los otros médicos familiares cómo se está dando esa dinámica con el sistema parental, que el sistema social que está llevando. Entonces, también es importante allí, puesto que la recurrencia sobre todo por eso le preguntaba. ¿Usted cree que puede existir alguna alteración en la dinámica familiar que esté predisponiendo la recurrencia de la cefalea? Pudiera ser que si revisamos bien dinámica familiar y revisamos lo que es cómo se está llevando las interacciones familiares, ahorita sobre todo en los cambios familiares que se están presentando, estamos obligados a revisar lo que es los ciclos de la familia y todo lo que comentábamos. Sí, definitivamente lo que son los factores anímicos, el estrés familiar, el contexto epidemiológico en el que estamos, el cambio de vida hacia una independencia, pues van a ser factor de estrés sí o sí. Y definitivamente el estrés es uno de los detonantes o exacerbantes de cualquier tipo de cefalea primaria. Tendría que ver, desde luego, no sería una causa per se de la migraña. Recordémonos que todos los trastornos primarios pues tienen esa característica de ser recurrentes, pero estoy de acuerdo en que sería una parte importante del tratamiento integral de esta paciente, conocer su dinámica y si hay algún estresor o factor externo que esté detonando los eventos, pues también tratarlos, ¿no? No solo ver la parte farmacológica. Completamente de acuerdo. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de proseguir? Bien, nos vamos al caso clínico número 3.
Tenemos un hombre de 41 años, fisicoculturista, presentó una cefalea hemicránea derecha. Él tiene antecedentes de migraña episódica con aura desde la adolescencia. Previo al episodio de cefalea actual, presentó fosfenos en ambos ojos y dolor cervical posterior, persistiendo pese a tratamiento con naproxeno y sumatriptán, que son los medicamentos que usualmente le ayudan a este paciente a mejorar el dolor. En la exploración física detectamos ptosis derecha y discreta miosis ipsilateral. Partiendo igual, bajo el mismo principio, es una cefalea primaria, secundaria. ¿Y cuáles serían nuestras banderas rojas o datos para pensar en una u otra? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Yo pensaría en una cefalea secundaria. El paciente ya tiene antecedentes de migraña episódica con aura, pero me llama la atención este episodio, aparte de que empezó con, bueno, que en la exploración física se encontró ptosis derecha y discreta miosis ipsilateral. No hay que pensar en un evento cerebrovascular o ver si no el paciente no es hipertenso, ya que es un fisicoculturista y muchos pacientes, bueno, me ha tocado que son fisicoculturistas, consumen mucha proteína y tienen una hipertensión arterial secundaria. Muy bien, completamente de acuerdo. El contexto de nuestro paciente que se dedica al fisicoculturismo, no sabemos si también utilice algún tipo de anabólicos. El hecho de que tiene datos de focalidad en la exploración física, pues son los datos más contundentes que tenemos para pensar en una cefalea secundaria. Pese que al paciente ya se conoce con una cefalea primaria, el cambio en el patrón de la misma, volvemos a lo mismo, al dolor cervical posterior, que no hubo respuesta al tratamiento convencional y los datos de focalidad nos hacen pensar en algo secundario o estructural. Dentro de las causas, completamente de acuerdo, muy acertada el pensamiento clínico de algo vascular por lo súbito de la instauración del cuadro. A este paciente se le hizo una angioresonancia, en la cual se evidenció una disección de la arteria carótida común del lado derecho, lo que nos da un síndrome de Horner. Recordemos que pegadito a la carótida va la cadena cervical simpática. Bien, ¿dudas, preguntas respecto a este caso clínico? Doctor, muchas gracias, muy bien, gracias. Muy bien, creo que fue muy claro y aquí el dato sólido pues fue la exploración neurológica. En nuestro cuarto caso clínico tenemos un masculino de 41 años, el cual cuenta con los siguientes antecedentes de relevancia. Es fumador crónico a razón de una cajetilla semanal desde hace 3 años. Tiene hipertensión arterial en control y tiene una hermana diagnosticada con migraña. Él comienza de forma aguda, progresiva e insidioso su cuadro clínico de 3 meses de evolución, de manera inicial con una sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Esto de forma intermitente hasta ser más frecuente e intenso, motivo por el cual acude con facultativo de primer nivel, quien al no encontrar patología ocular refiere a oftalmología. La valoración oftalmológica es normal y se le da un tratamiento sintomático. Continúa la sintomatología sin otros agregados y dentro del tiempo de evolución se somete a un procedimiento dental. Le hicieron extracción de terceros molares. Una semana posterior a la extracción de los terceros molares presenta la siguiente sintomatología: dolor urente, intermitente y de duración de segundos, el cual alterna con dolor tipo eléctrico. Este localizado en la región orbitaria y en el surco nasogeniano derecho. Este dolor se exacerba al comer y cepillarse los dientes. El dolor progresa en frecuencia e intensidad hasta ser discapacitante,
motivo por el cual se va a maxilofacial, y el maxilofacial refiere a neurología. Misma dinámica, cefalea o algia primaria secundaria, y cuáles son los datos clínicos que nos hacen sospechar en una u otra. Doctor, buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, por los datos y por todo lo que ha recorrido el paciente hasta el momento, primero que nada, pues siendo revisado por los servicios previos a llegar a neurología, pues yo pensaría que el médico está pensando en una neuralgia del trigémino, ya que la neuralgia del trigémino pues tiene ciertas exacerbaciones a la estimulación. En este caso, me parece que nos comentaba que al momento de masticar o al momento de tener contacto con su boca, ¿verdad? Iniciaba el dolor. Entonces, pues ese sería el foquito rojo probablemente por el que su médico lo envió a neurología. Muy bien. En el abordaje o en el estudio de la neuralgia del trigémino, también existen neuralgias del trigémino que pueden estar asociadas a ciertos padecimientos o a ciertas lesiones estructurales, como lo hay neuralgias del trigémino que las podamos considerar clásicas o primarias. En este caso, yo creo que ninguno de nosotros tiene duda que se trata de una algia craneofacial, específicamente una neuralgia del trigémino. Pero a alguien le gustaría compartir si este paciente tiene algún antecedente de relevancia dentro de su calvario, por así decirlo, que nos hablen de una causa secundaria o estructural de la neuralgia del trigémino, o estamos ante una neuralgia del trigémino primaria tal cual. Buenas noches. Buenas noches. Creo que una cosa importante pues es la extracción del tercer molar. Ok. Se pudo haber lesionado a una de las ramas del trigémino. Muy bien, el doctor piensa que de forma retrógrada por degeneración valeriana, este paciente está presentando una neuralgia del trigémino, en este caso sintomática o iatrogénica, ¿no? Asociada al evento de extracción de terceros molares. Es frecuente que veamos ese tipo de padecimientos en la práctica diaria, estoy de acuerdo. Es algo muy importante a considerar. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna aportación? ¿Podríamos ir más allá en este paciente o nos quedamos con esa neuralgia secundaria iatrogénica a un proceso dental? Buenas noches otra vez, doctor. Hola, Yo buenas creo que noches. también aquí el ser fumador crónico, recordemos que el tabaquismo también daña la cuestión de los dientes o la cuestión molar, ¿verdad? Asimismo puede causar infecciones o lesiones a nivel de la mucosa oral, y esto podría, no sé, tener algo que ver en este tipo de cefalea, de daño con el trigémino. Completamente de acuerdo, el tabaquismo es un factor local y sistémico, ahorita van a ver por qué es sistémico, a considerar en este paciente para su etiología de neuralgia del trigémino. Vamos a recapitular el caso clínico. Si vemos cómo empezó el paciente, empezó con la sensación de un cuerpo extraño en el ojo derecho, el cual ni su médico de primer nivel ni el oftalmólogo determinaron una patología local estructural. Si recordamos o pensamos desde el punto de vista anatómico, quien da la inervación sensitiva de la córnea y el limbo esclerocorneal es el nervio trigémino, específicamente en su rama oftálmica. Entonces, desde esta fecha, que fue antes de que se hiciera la extracción de los terceros molares,
el paciente ya tenía manifestaciones clínicas de una neuropatía craneal, en este caso la afección del nervio trigémino. La sintomatología persiste pese al manejo por parte de sus médicos y de manera, digamos, a forma de distractor, la extracción de los terceros molares, pues efectivamente hace pensar en una neuralgia del trigémino iatrogénica. Ahora, que predomine el dolor o las alteraciones sensitivas en la rama B1 del trigémino es una bandera roja en el estudio de la neuralgia del trigémino. Por eso la exploración neurológica nos arroja una disestesia en región B1 y B2 del trigémino derecho. Hay ausencia del reflejo corneal del lado derecho. Recordemos que el brazo aferente del reflejo corneal es la rama B1 del trigémino y el resto se encuentra sin alteraciones. Una neuralgia del trigémino primaria no tendría por qué tener estas alteraciones focales hacia B1. Una neuralgia secundaria a un proceso dental de forma iatrogénica tampoco tendría que tener afección de la rama B1 a través del reflejo corneal. Se le hizo a este paciente una resonancia de cráneo y encontramos una lesión tumoral de aspecto maligno, que es la que está señalando la flecha amarilla. Y la flecha roja es el nervio trigémino a su origen real a través del puente. Esta lesión se abordó por sus características, pareciera una metástasis. Se abordó al paciente y se le encontró un carcinoma de células claras en pulmón. Por eso la mención de que el tabaquismo pues es un factor de riesgo local y sistémico para este tipo de padecimiento. Bien, ¿dudas, preguntas respecto a este último caso clínico? Pues en mi opinión, un caso clínico muy complejo, doctor. Continuó con el dolor después del tratamiento. Por ahí hay alguien hablando. A ver, ¿pueden repetir, por favor? A mí en lo personal me parece un caso clínico muy complejo y muy completo, ¿verdad? Pasó por varias especialidades el paciente y pues más que nada en los pacientes con tabaquismo crónico, este paciente tenía pues 3 años, ¿verdad? Podríamos considerarlo poco, sin embargo, pues no todos tenemos la misma tolerancia al tabaco. Entonces, ante el tabaquismo, pues hay que considerar, como usted bien nos menciona, el descartar una neoplasia, principalmente cuando se trata de síntomas que inician pues de manera súbita, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Y pues por el antecedente, igual también me llamaba la atención la hipertensión arterial, aunque en este caso pues no tuvo tanta relación al tratarse de una neoplasia. Así es, este paciente pues desgraciadamente se le detectó la neoplasia pulmonar pues ya con mucha progresión, no solamente al sistema nervioso central, sino hígado, si mal no lo recuerdo. El tratamiento en él pues ya prácticamente es paliativo, sintomático, se mandó a oncología, neurocirugía no le ofreció extracción quirúrgica, radioneurocirugía o algo más. Y pues se mandó propiamente con algología para el manejo del dolor, que realmente la neuralgia del trigémino a fin de cuentas no fue pues el mayor de sus problemas, ¿no? Pero es importante tener en mente todas las alteraciones o todas las banderas rojas o perlas clínicas que nos van a hacer a nosotros pensar en algún tipo de patología secundaria. Tenemos que ahondar nuevamente el tema de banderas rojas y conocer los criterios clínicos de las cefaleas primarias más frecuentes en nuestro medio, especialmente la migraña. Uno de los casos clínicos iba dirigido a eso, conocer perfectamente los criterios diagnósticos y saber que para yo decir que es una migraña, pues necesito X o Y número de eventos, dependiendo si es o no con aura. El pronóstico es completamente diferente si hacemos un diagnóstico temprano de una afección estructural o secundaria
y también pues le damos seguridad y tranquilidad en el tratamiento a nuestros pacientes. Espero haber dejado un poquito ahí de perlas clínicas, que nos haya quedado la moraleja de ser un poquito más perspicaces en el diagnóstico, en la semiología de la cefalea, y pues darle un poquito de revisada sobre todo lo que es las banderas rojas. No sé si existan más dudas o preguntas, ya para no extenderme más. Doctor, nuevamente buenas noches, Salvador Hinojosa. En caso de, aunque en último caso no se dio la exploración oftalmológica, era normal, Sí. pero en caso de un glaucoma, ¿qué tipo de cefalea nos daría? El glaucoma usualmente da cefalea retroocular, puede dar una cefalea opresiva frontal, bifrontal, y no se acompaña de síntomas autonómicos o de cortejo vegetativo como es la náusea, el vómito, fotofobia pudiera llegar a tener, sonofobia no. Y aquí la característica pues es la exacerbación principalmente a las últimas horas del día, que es cuando puede venir la crisis por glaucoma. Y un dato bien importante son las alteraciones pupilares y la disminución de la agudeza visual. La pupila en el glaucoma se puede poner discórica y generar pues alteraciones de los reflejos pupilares, cosa que en la migraña o en alguna otra cefalea primaria no vamos a ver. Ok, muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Soy Brigitte. Frecuentemente tenemos en algunas instituciones, cuando derivamos nosotros de primer nivel al paciente a segundo nivel, la neurología en específico, que lo primero que descartan es sinusitis o ya no lo regresan y pues no tiene nada el paciente, más aquí que tenemos tanta rinitis alérgica. Así es. En su experiencia, ¿qué deberíamos hacer? O sea, vaya, nosotros estamos limitados en el primer nivel y vaya, mandamos para una complementación diagnóstica. ¿Qué podemos seguir? Aparte de revisar toda la clasificación para tomarla en cuenta, ¿qué limitantes encuentran ustedes en segundo nivel en cuanto a cefaleas que podamos trabajar más nosotros en el primero? Bueno, las limitantes yo creo que sí se da mucho en la clasificación de la cefalea. Muchas de las cefaleas o se peca de enviar por cefaleas primarias. Dentro de ellas, como lo comentó la doctora, pues yo a todos les pongo migraña, sí, muchas veces vemos eso, y que realmente el paciente, de acuerdo a la evidencia que tenemos, a los criterios diagnósticos, no cumple criterios para una cefalea migraña, para una cefalea primaria como lo es la migraña. La otra limitante es el hecho de que se modifica, por llamarlo de alguna forma, la cefalea o se hace concomitante a una cefalea con abuso de analgésicos. Sabemos que dentro de la clasificación existe la cefalea con abuso por abuso de analgésicos y es una cefalea primaria. Eso también va a enmascarar el cuadro clínico si se trata verdaderamente de una cefalea primaria o no. Otra limitante que veo mucho pues es el tiempo, el número de pacientes que ustedes ven en primer nivel no permite de cierta manera pues hacer una exploración neurológica, llamémosla conciencia. Muchas veces nos hemos topado con pacientes que lo revisas en la consulta y encuentras datos focales y dices, pues de aquí es, ¿no? Puede tener alguna lesión estructural. Sin embargo, esa limitación en función del tiempo y el número de pacientes que ven no nos permite realizar una buena exploración que, como lo vieron pues en el segundo caso, pues cambia completamente la perspectiva de nuestro paciente. No necesitaríamos más allá de gabinete y laboratorio para poder abordar a un paciente con cefalea, más que una buena semiología y una buena exploración física. Gracias. Buenas noches, doctor. La Hola. doctora Mendoza. Muy interesantes sus casos, doctor, muchísimo. Nos fuimos de lo aparentemente sencillo a lo más grave y hallazgos
como el último caso. Mencionaron semiología, mencionaron el estado familiar, la situación del paciente, etcétera. Sí estamos limitados, pero sí estamos también con otra situación, la unifila. Vemos pacientes que a lo mejor ya vemos en antecedentes que tiene migraña y volvemos a dar analgésicos y no preguntamos, no averiguamos, no sabemos más del paciente y nada más terminamos cambiando analgésicos y el paciente sigue con su dolor de cabeza. A veces es tan importante pensar mal y ver esas banderas rojas que usted menciona para dar un diagnóstico posiblemente muy importante y grave que hay que atender ya, pero también se nos va de las manos que posiblemente sea en la realidad del paciente sea algo tensional o sea un abuso de tabaco o de alcohol o de alguna droga o de estrés por pacientes que comen una sola vez al día o que tienen tensiones en el trabajo y a veces eso les genera los dolores de cabeza. Y como dijo la doctora, al último terminamos poniéndole a todos migraña y no es así. Entonces, me hace muy interesante de cómo nos lleva de la mano de ver lo más sencillo y quizá corregirlo en el momento hasta pensar en lo peor. Lo bueno es cuando llevan una línea donde se aceptan en segundo nivel los casos y se va descartando posibilidades, como en el caso del último paciente. Entonces, muy productiva su charla y los comentarios de mis compañeros. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Mendoza, por la aportación. Y yo creo que esa es la reflexión, ¿no? Con eso nos quedamos. Desgraciadamente, por que nos absorbe el tiempo en la institución, muchas veces no vemos de las cosas más sencillas, el principio de parsimonia, hasta las causas más, digamos, catastróficas que pueden modificar el pronóstico funcional y para la vida de nuestro paciente. Así es. Y al hacernos un algoritmo práctico, podríamos a lo mejor mejorar nuestro rendimiento diagnóstico, preguntar de manera dirigida las banderas rojas con algún tipo de mnemotecnia que tengamos y hacer una exploración física neurológica dirigida. Yo creo que con esos dos elementos tenemos un 70-80% de sustento para dar un diagnóstico si estamos hablando de una cefalea secundaria o una cefalea primaria, que es lo que a nosotros como médicos pues nos debe interesar. Ya si es una cefalea, una migraña crónica con abuso de analgésico, una cefalea tensional con abuso de analgésico asociado a un trastorno anímico depresivo mayor que necesita ver a psiquiatría y demás, bueno, ya es algo más multidisciplinario. Pero de primera instancia me estoy asegurando que mi paciente, su vida a corto o mediano plazo, no corre peligro por un síntoma tan amplio como lo puede ser la cefalea. Así es, Doc, gracias. Al contrario, gracias. ¿A alguien más les gustaría hacer alguna aportación, alguna duda, pregunta que tengan de algún caso en particular que recuerden? Doctor, buenas noches otra vez. Ulises García. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. No, pues nada más por agradecerle, doctor, la verdad. Aunque pues había estudiado así cefaleas muy por encima, realmente no tenía una estructura para poder estudiarlos. Tenía diagnósticos así muy dispersos, así como lo que es una migraña, una cefalea tensional, un probable por secuela EBC, etcétera, ¿no? Pero no tenía un orden. Y simplemente con la orientación que nos indicó de que si es, primero pensar si es una cefalea primaria o una cefalea secundaria, ya me orienta, ya me permite realizar un mejor protocolo hacia dónde canalizarlos o simplemente, a lo mejor se puede atender desde consultorio, ¿verdad? Pero sí me está brindando muchísimas herramientas simplemente con poder diagnosticar desde el principio, si es primaria o secundaria, y pues se lo agradezco.
No, al contrario, doctor, pues muchísimas gracias. Es el objetivo de la charla, que quede algo pues, realmente práctico para nuestro día a día en la consulta. No soy partidario de las revisiones bibliográficas que vienen y pues, nos vomitan la información que hay en el internet o nosotros podemos tener acceso. Soy más partidario de dejar conocimiento significativo, un conocimiento práctico que realmente me vaya a ser de utilidad. A fin de cuentas, ningún neurólogo conoce todos los criterios para todas las cefaleas primarias. Se olvidan. Con el tiempo ves y ves y ves y te aprendes los criterios, pero siempre pues está la información a la mano para una revisión. Lo que sí no nos enseñan o no nos inculcan es el pensamiento o el abordaje o el raciocinio para un síntoma, en este caso que estamos hablando para cefalea. Y así todo en la neurología. Temblor, movimientos anormales, cefalea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué gusto pues haberles podido dejar eso práctico, ¿no? Era la intención, gracias. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. No sé si alguien más tiene una observación final. Si no, yo les agradezco la invitación. Espero se pueda repetir a futuro con alguna otra charla de temas que veamos frecuentemente en la consulta, enfermedades de alta prevalencia. E igual lo hacemos así de práctico para que nos quede un conocimiento pues, más significativo. Al parecer ya no tenemos preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor, y sin duda, pues en un futuro próximo estaremos solicitando su apoyo nuevamente. Sí, claro, con todo gusto y con la disposición y el placer de estar con ustedes y esperemos próximamente poder estarnos viendo y ahí una cenita o algo en particular para hacer más amena la plática. Claro que sí, esperemos. Muy bien, muchísimas gracias. Pasen buenas noches. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. A todos.